que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, mi amado hermano, que nuestra lucha no es contra nuestros hermanos. Pero hoy en día, amados hermanos, parece ser que nosotros somos más amigos del diablo que de nuestros propios hermanos. Porque en la congregación, amados hermanos, muchas veces hay envidia, hay pleitos. Y decimos que somos cristianos. Lo que nosotros somos unos grandes religiosos. Porque Dios es amor. Cuando Dios está en nuestra vida, nosotros demostramos amor hacia nuestros hermanos. ¿Se imagina usted siendo enemigos de nuestros propios hermanos y amigos de Satanás? Satanás, amados hermanos, no se divide. Entonces nosotros tenemos que estar unidos para hacerle la guerra a Satanás, porque él es el único enemigo con el que nosotros debemos pelear. Y necesitamos de Dios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que dice la palabra de Dios que es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. ¿Se ha puesto a pensar usted, amado hermano, que nosotros podemos con Satanás y sus demonios? Amados hermanos, aunque nosotros no veamos a nuestro enemigo, pero son legiones de demonios que día y día atacan al cristiano, que acechan. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente, mirando a quien devorar. O sea que cada momento, cada noche, Satanás anda observando, esperando el momento preciso para atacarnos. Pero así como Satanás nos ataca, nosotros tenemos a alguien que lo guarda. Y ese es el Dios Todopoderoso. Y es a Él a quien nosotros debemos de buscar cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de Dios cada momento. Mire, amado hermano, aunque usted no lo crea, si quiere creerlo, créalo. Si no, no lo crea. Pero el rapto de la iglesia está a las puertas. El enemigo va a hacer todito lo posible para habernos derrotado, para habernos destruido, porque ese es su propósito. El enemigo sabe que le queda muy poco tiempo, amados hermanos, y va a hacer todo lo posible para que nosotros nos quedemos. Y nosotros somos necesitados del Espíritu Santo. Pero, amado hermano, hoy vemos un pueblo vacío, sin la llenura del Espíritu Santo, lleno de toda la basura que ofrece el mundo, de toda la basura que ofrece el diablo. Pero no tenemos nada del Espíritu Santo. Hablamos de cualquier cosa, pero menos de la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón mana la boca. Y si nosotros hablamos de deporte, hablamos de cualquier basura, eso es lo que hay en nuestro corazón. Necesitamos el Espíritu Santo para pelear con un enemigo que es más poderoso si nosotros no tenemos el respaldo de Dios. Pero lamentablemente, amados hermanos, el pueblo del Señor está tan ocupado en tanto entretenimientos. Digo esto, hermanos, porque muchos hermanos aún miran su novela favorita. Y parece ser, amados hermanos, que nosotros los hombres a veces le echamos la culpa solo a las damas, que ellas son las más noveleras, pero nosotros los hombres no los quedamos atrás, hermanos. Muchos hermanos mirando una basura del diablo que se llama nuestra belleza latina. Bien entretenidos ahí, amados hermanos. Pero
Gloria a Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Pero ¿sabe qué, hermano? Por eso hay tanta gente destruida, tanta gente derrotada, que el enemigo los hace para donde quiera, porque pasamos horas y horas en la televisión, pero no tenemos ni 5 minutos para buscar de la presencia de Dios. Ahora en día, hermanos, parece ser que Dios nos estuviera rogando que le demos un poco de su tiempo, cuando los necesitados somos nosotros y no Dios. Por eso nosotros debemos de buscar cada momento, cada segundo a nuestro Señor. ¿Se imagina usted, amado hermano? Los hacemos rogados. Y cuando Dios quiere bendecirnos. Imagínese que usted estuviera en la calle y alguien le estuviera regalando una mansión y usted se hiciera el rogado. ¿Quién necesita más? ¿El que está en la calle o el que le está ofreciendo la mansión? Hermanos, nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos su bendita presencia. Es tiempo de sacar toda la basura que el diablo ha puesto en nuestras vidas y afirmarnos, porque la venida del Señor está a las puertas, amado hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Definitivamente, amados hermanos, lo que aleja la presencia de Dios es el pecado. La palabra de Dios, amados hermanos, nos habla en primera de Samuel, capítulo 15. De un rey, amados hermanos, de un hombre que Dios le dio el privilegio de ser el primer rey sobre Israel. Y en esta ocasión Dios le dice a Saúl que fuera a destruir el pueblo de Amalek, a destruir. Dios le dio una orden clara, porque cuando Dios habla es claro. Y le dice que destruyera hombres, mujeres, niños y animales. Saúl se preparó. Al principio todo iba bien. Saúl se preparó con su ejército y fueron a hacer lo que Dios le había dicho. Cuando Dios les dio la victoria, destruyeron el pueblo de Amalek. Saúl y el pueblo desobedecieron el mandato que Dios les había dado. Y dice la palabra de Dios que dejaron vivo al rey de esa ciudad. Dejaron las ovejitas, las vaquitas más gordas y desobedecieron a Dios. Mire, hermano, cuando Dios nos hable a nosotros, seamos obedientes. ¿Cuántas veces, amados hermanos, Dios nos habla por medio de su palabra? Cada mensaje, cada predicación, no importa quién predique, lo que se hace aquí es predicarse la palabra de Dios. Y tenemos que ser obedientes, amados hermanos, porque la desobediencia, el pecado trae sus consecuencias. Y dejaron, hermanos, al rey, dejaron las vaquitas más gorditas, dejaron las ovejitas, pero como consecuencia, amados hermanos, el rey Saúl fue desechado por Dios para que no siguiera siendo rey. Pero hay algo más terrible aún, amados hermanos. Dios ungió a David como para que fuera rey. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo fue quitado
de Saúl y le atormentaba un espíritu inmundo. Amado hermano, se imagina lo terrible es que para un cristiano, después de conocer las caricias del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se ha quitado de nuestras vidas. Y lo único que puede hacer eso es el pecado en nuestras vidas, amados hermanos. ¿Cuántas vaquitas, cuántas ovejitas nosotros tenemos escondidos que están haciendo que la presencia de Dios se aleje de nuestras vidas? Y vemos tanta gente vacía en las iglesias que no dicen ni un gloria a Dios, ni un amén. Es porque el pecado, amados hermanos, como consecuencia trae la muerte y muerte espiritual. Pero Dios en esta hora quiere darle vida. Amado hermano, es tiempo de sacar todo aquello que afecta la relación con nuestro Señor Jesús. Pueden parecer cosas muy pequeñas y de ustedes eso no es nada. Pero una pequeña cosa puede hacer que el Espíritu Santo se aleje de nuestras vidas. Sí, así es. Alabado sea Dios. Y mire, hermanos, lo que pasa cuando nosotros peleamos la batalla sin la cobertura de Dios, sin el respaldo de Dios, es que nosotros absolutamente no podemos hacer nada si no es con la ayuda de Dios. Aleluya. El problema para Saúl, después que el Espíritu Santo fue quitado, fue cuando tuvo que enfrentarse a sus enemigos. En el capítulo 17, la palabra nos relata que dice que Saúl y su ejército se enfrentaron a los filisteos. Y dice que en medio de ellos salía un gigante desafiando al pueblo de Israel, que le diesen un hombre para que fuese a luchar contra él. Pero dice la palabra de Dios que Saúl y todo el pueblo estaban temblando de miedo. Y lo que pasa cuando nosotros no tenemos la cobertura de Dios, amados hermanos, hay temor, hay cualquier cosa que nos causa miedo. El enemigo nos avergüenza. Yo le pregunto a usted, ¿qué haría usted, amado hermano, si recibe una invitación? No precisamente para que vayamos a comer, sino para que vayamos a orar por un endemoniado. Como hijos de Dios, amados hermanos, debemos estar preparados. Pero yo le pregunto, ¿será que estamos preparados? Avanza el Cordero. Yo, amado hermano, si yo sé que yo no estoy preparado para ir a orar por un endemoniado, yo le digo, mira hermano, ahorita estoy ocupado, no puedo ir. Dios mío, santo. No puedo ir. Entonces, o no estoy, cualquier cosa, pero no le voy a decir mentira, ¿verdad? Sino que hay que decir la verdad. Entonces, amados hermanos, porque amados hermanos, mire, el enemigo avergüenza. La palabra de Dios nos habla en el capítulo 19 de Hechos, que dice que en una ocasión habían 7 jóvenes que habían visto que Pablo echaba fuera demonios. Y ellos, amados hermanos, en una ocasión quisieron hacer lo mismo. Dios mío. Y dice que el demonio le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Dios mío. Aleluya. ¿Quiénes somos nosotros, amados hermanos? Santo. Y dice, amados hermanos, que aquel hombre se les tiró encima y dice que los mandó desnudos
y heridos. Con este frío, yo no le recomiendo, amado hermano. Yo no le recomiendo, hermano. Gloria a Dios. Tremendo, hermano. Mejor, amados hermanos, hay que buscar de la presencia de Dios. Y cuando el pueblo estaba atemorizado, empezando por su líder, Saúl, había un jovencito, amados hermanos, que estaba lleno de la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios, amados hermanos, está en nuestras vidas, no hay temor, sino que lo que hay es confianza. Dice la palabra de Dios: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. La presencia de Dios, amados hermanos, nos da confianza. Y dice la palabra de Dios que aquel jovencito llamado David, que ya Dios había puesto de su Santo Espíritu en él, tuvo el valor de desafiar a aquel gigante y le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es que es nuestro Dios, amado hermano, quien pelea las batallas por nosotros. No es usted, no soy yo. Es nuestro Dios quien pelea por nosotros. No es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y dice que aquel jovencito tomó 5 piedrecitas. Y ni tan siquiera, amados hermanos, aquel jovencito tuvo que usar las 5 piedras, sino que dice que cuando aquel jovencito lanzó aquella piedra, lanzó una tan sola piedrecita, y esa piedrecita golpeó en la frente a aquel gigante y cayó. Y David corrió hacia él y con su misma espada le cortó la cabeza. Es que no es lo que usted y yo hagamos, hermanos, es lo que Dios hace. Dios es el Todopoderoso y no hay nadie como Él. Y dice la palabra de Dios que Él le dio la victoria al pueblo de Israel. Y cuando los filisteos miraron aquel gigante que había caído, dice la palabra de Dios que huyeron. Es que cuando Dios está con nosotros, amados hermanos, el enemigo tiene que huir. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Que sea el enemigo, amados hermanos, que salga huyendo y no nosotros. Porque de Dios es la victoria. No pretendamos pelear una batalla sin el respaldo de Dios. Y volviendo al capítulo 14 de Éxodo, dice la palabra de Dios que cuando por fin Dios había tratado duramente con Faraón, y Faraón por fin se dejar ir en libertad al pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios que después de haberlos dejado ir, Faraón se arrepintió de haberlos dejado ir. Y Faraón preparó todo su ejército y los envió tras el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel miró todo aquel ejército, dice la palabra de Dios
que cayó gran temor en ellos. Pero el pueblo de Israel, amados hermanos, hizo algo que usted y yo tenemos que aprender. Aunque después el pueblo de Israel se quejó, pero dice la palabra de Dios que cayó en ellos gran temor y clamaron a Dios. Aleluya. Cuando nosotros, amados hermanos, nos sentimos acorralados por el enemigo, ¿a quién clamamos? Alabado sea Dios. Pero hoy vemos un pueblo, hermanos, que se nos olvida que tenemos un Dios poderoso y no hallamos a quién clamar, no hallamos a quién buscar. Y lo que nosotros tenemos que hacer, amados hermanos, es clamar a nuestro Dios y creer en sus promesas, porque Él es un Dios poderoso para librarnos de nuestro enemigo, de nuestros enemigos. Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo a Josué 1:9. Aleluya. Gloria a Dios. Debemos como cristianos, amados hermanos, creer en las promesas de nuestro Dios, porque Dios es fiel y verdadero con cada uno de nosotros. Mire lo que dice el versículo 5 de Josué 1. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Nosotros, amados hermanos, no estamos solos. Nosotros tenemos esa gran promesa del Espíritu Santo que va a estar con nosotros cada momento, cada segundo de nuestras vidas. Sí, Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que valorar su bendita presencia. Nosotros tenemos que valorar el Espíritu Santo cada momento, cada segundo, porque el Señor Jesús dijo en una ocasión, apartados de mí, nada podéis hacer. Sí, Señor. Sí es. Sin nuestro Dios nosotros no somos absolutamente nada. Gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Amados hermanos, yo le puedo fallar a usted. Usted me puede fallar a mí, pero hay uno que no falla y ese es nuestro Dios. Y en Él tenemos que depositar nuestra confianza. Nuestra confianza no debe estar en un hombre, no debe estar en nadie más que nuestro Dios. Sí, Señor. Pero las cosas no son tan fáciles, hermanos, como parece. Nosotros queremos recibir las promesas de Dios. Tenemos que guardar su palabra. Sí, Señor. A veces, amados hermanos, nosotros queremos todas las promesas de Dios, todas las bendiciones que Dios nos enseña en su palabra, pero no queremos obedecer su palabra. Hay a veces, hermanos, que somos rebeldes, Dios mío. pero buenos para pedirle al Señor. Santo. Y si nosotros queremos algo, tenemos que ser obedientes. Sí, Señor. Cuando alguien se para aquí, amados hermanos, yo no estoy predicando algo mío. Estamos predicando la palabra de Dios. Cada persona que se para aquí viene con el único propósito de predicar su bendita palabra. Aleluya. Mire lo que dice el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Si hay veces usted dice, hermanos, ¿por qué todo me sale mal? Es porque muchas veces no guardamos su palabra. Se nos dice la palabra de Dios, amados hermanos, y saliendo de aquí se nos olvida todo. Mío, santo. Yo le digo por mi persona, hay veces que me ha pasado, hermano, que uno anda tan distraído y ya sale afuera, ya se le olvidó el tema Dios mío. que predicó el hermano. Pero nosotros tenemos que esforzarnos, amados hermanos, en no solamente venir aquí a la iglesia y después irnos, sino que cada vez que nosotros vengamos podamos aprender más de su bendita palabra. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Yo le pregunto, amados hermanos, ¿será que nosotros meditamos en su palabra? Hoy en día, amados hermanos, hay tantas cosas que nos quitan el tiempo que deberíamos de dárselo a nuestro Dios. Aleluya. Yo a veces, hermanos, no logro entender por qué como cristianos no nos gusta leer la palabra de Dios. Si es por medio, amados hermanos, de la palabra de Dios que nosotros podemos conocerlo más a Él. Por la oración nosotros podemos platicar con nuestro Dios. Poder poner todas nuestras cargas, nuestras ansiedades. Pero se nos hace, amados hermanos, tan difícil. Tenemos tanto tiempo para tantas cosas, pero lamentablemente no tenemos tiempo para nuestro Dios. No tenemos tiempo para dedicarle a aquel que un día dio su vida en la cruz del Calvario por amor a usted, por amor a mí. Y ahora nosotros, hermanos, como que somos mal agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 14 que cuando el pueblo de Israel miró que el ejército de Faraón venía tras ellos, cayó gran temor y clamaron a Dios. Pero lo bueno, hermanos, que ellos tenían un líder que sabía en quién confiaba. Aleluya. Moisés sabía que el Dios al quien él había creído era un Dios poderoso y que no hay nadie como él. Mire lo que dice el versículo 13 del capítulo 14 de Éxodo. Y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que ahora habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Sí, Señor. Amados hermanos, la batalla es de Dios. Sí, así es. No pretendamos pelear contra el enemigo por nuestra propia cuenta. No sé, amados hermanos, cuál sea su lucha, qué es lo que usted esté pasando, pero póngalo todo en las manos de Dios. Sí, Porque de Dios es la batalla, hermanos. Él tiene poder. Lo que es imposible para usted, lo que es imposible para mí, para Él no lo es. aleluya. Para Él todo es posible, pero para eso, amados hermanos, es necesario
confiar en nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando aquel pueblo se vio acorralado por los egipcios, porque detrás venía el ejército de Faraón y enfrente tenía el mar rojo, Jehová le dijo: extiende tu vara y divide el mar. Es que mire, amados hermanos, cuando en nuestra vida no tenemos una salida, Dios abre puertas donde no las hay. Donde no hay una salida, Dios tiene el poder para abrir un camino y nosotros poder pasar. Y dice la palabra de Dios que el mar fue dividido y el pueblo de Israel pudo pasar en seco. Y los egipcios que venían detrás quisieron hacer lo mismo, pero cuando ellos iban a mediación del mar, no pudieron pasar. Dios los destruyó y Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Aleluya. Por eso, amados hermanos, si usted no hay una salida en su vida, hay alguien que lo puede hacer. Y ese es el Dios que usted y yo hemos creído. Aleluya. Y por eso, amados hermanos, tenemos que confiar en sus promesas. Porque Dios es fiel. Fiel y verdadero Sí, Señor. es su bendito nombre. Y a Él se ha dado, amados hermanos, toda la gloria por los siglos de los siglos. Alabanza al Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Hasta aquí ha sido este mensaje y que el Señor les siga bendiciendo.